Buenos días. Yo recuerdo que hace unos años estaba invitado a una reunión, en un almuerzo iba a hablar una personalidad del extranjero, africano, no sabíamos ni en qué idioma iba a hablar y no sabíamos cómo le íbamos a poder entender, pero cuando llegamos nos encontramos con el texto traducido al castellano y él se limitó a hacer un brindis, de modo que fue muy agradable todo y lo pudimos leer. El instituto no sé si hace lo mismo por ese mismo motivo, pero ya tienen el texto, allí está, de modo que uno no necesita extenderse enormemente. Sí les cuento, esto es digamos el backstage, que cuando teníamos el texto terminado y se lo pudimos enviar a Verónica y a Abel Alexander, sentimos un alivio porque el problema ya ahora era de ellos y no nuestro. Pero igual preparamos un pequeño PowerPoint como para poder hacerlo y lo vamos a presentar yo por lo menos con una enorme emoción porque fue en el Instituto de Arte Americano donde tuve el primer trabajo de mi vida. El primer sueldo que cobré en mi vida fue siendo estudiante acá en el instituto, de modo que el instituto, más allá de que en este momento sea un excelente director Mario Sabugo, porque además es exalumno del mismo colegio que yo y ya eso es suficiente, pero el instituto está con plena vida. Vamos a mostrar entonces algunas imágenes para contar un poco cómo sucedió todo esto. Investigo desde hace mucho tiempo sobre el edificio y la historia de la que fue mi escuela primaria. Ahí a la izquierda arriba está la Escuela Presidente Roca, ahora Monumento Histórico Nacional por intervención del arquitecto Jaime Sorín cuando era presidente de la comisión, y esa foto es de la fototeca de la Biblioteca Nacional cuyo asesor y creador es Abel Alexander. Pero buscando datos sobre la historia de la escuela encontré con que en 1904 Martín Malarro había reformado la enseñanza del dibujo y ahí me picó la curiosidad porque yo sabía del Martín Malarro, pintor, impresionista, importante y demás, pero no conocía su parte pedagógica en la escuela primaria. Y es muy interesante porque ya era un pintor importante cuando fue becado y viajó a París y residió en París y trató con los impresionistas. Ahí están las parvas de Martín Malarro como las parvas de Monet. Volvió pintor impresionista, pero volvió sin trabajo y fue nombrado inspector de dibujo de las escuelas primarias del Consejo Nacional de Educación, de modo que vio cómo era la enseñanza del dibujo y él venía cargado de ideas del impresionismo, la visualidad nueva que se entendía en ese momento en Europa y de la teoría de la Gestalt, de modo que cambió completamente la enseñanza del dibujo y en 1911 publicó un libro voluminoso. Un libro voluminoso donde además reproduce dibujos de los chicos. Sacaban a los chicos al zoológico, ya no lo pueden hacer más, pero los sacaban al zoológico a dibujar del natural y a tratar de descubrir los contrastes de luz y sombra y a tomar impresiones directas y no de modelos de yeso. Eso fue parte de un plan pedagógico. La figura más conocida es Pisurno. Berruti, que era un gran educador, era el director de la escuela. Ponciano Vivanco presidía el Consejo Nacional de Educación. Pero cuando yo tenía todos esos datos y estaba fascinado, dije, muy bien, si renovó la enseñanza del dibujo, ¿qué había antes? ¿Cuál era el antes? Entonces me puse a buscar cómo se enseñaba el dibujo antes y fui a la Biblioteca Nacional de Maestros con una cita bibliográfica. Me mandaron a la sala americana y la persona que me atendió los ubicó enseguida y me dijo textualmente, ese no lo pide nadie, con lo cual me produjo una felicidad enorme. Estaba entonces trabajando por un camino no transitado y me encontré con la figura de Cruci, apellido alemán. En realidad hay dos Cruci, padre e hijos. El padre fue la mano derecha, el secretario académico de Pestalozzi, nada menos que de Pestalozzi, y el hijo se fue a América y se radicó en Estados Unidos y revolucionó en Estados Unidos, al calor de la revolución industrial, la enseñanza del dibujo, pedagogía del dibujo. ¿Cómo era la pedagogía del dibujo de Hermann Cruci? Bueno, era a partir de la geometría, de las operaciones de rotación y demás, llegaban a poder elaborar, por ejemplo, el dibujo de una flor.
Es decir, partían de las figuras geométricas simples para, por medio de operaciones, es decir, un planteo totalmente mecanicista, totalmente positivista y totalmente anclado en el pensamiento de la industria moderna. Quiere decir que en realidad no estaban enseñando arte, sino que estaban enseñando dibujo para la industria. Ahí se ve la trayectoria para llegar a la figura compleja. Y eso también lo aplicaban para formas arquitectónicas. ¿Eso cómo llegó? Bueno, se asentó en la escuela de Oswego, ahí se formó Clara Armstrong, una de las 65 maestras norteamericanas. Todo esto fue introducido en el normalismo argentino por José María Torres. Es muy amplio el asunto y eso dominó la formación en el dibujo durante un montón de tiempo antes de Malarro. Pero Sarmiento, me pregunté, ¿habría apoyado eso? No. Sarmiento no estaba en esa pedagogía que es posterior, sino en la enseñanza que había desarrollado Dupuy en Francia. Dupuy tenía una pedagogía basada en el dibujo artístico. Y después Rabesson, que fue el reformador de la enseñanza del dibujo como filósofo en las escuelas, en los liceos y los normales de Francia, también son románticos que parten del dibujo artístico. Pero entonces salía el descubrimiento entre lo artístico y lo industrial en la formación del dibujo. ¿De dónde venía ese debate? En primer lugar, de Francia, de la confrontación entre las escuelas, cosa que es sabido porque los manuales de historia de la arquitectura hablan de la diferencia entre el Politécnico, que es una escuela militar, no es una escuela civil, y la Escuela de Bellas Artes, y nosotros tuvimos maestros hasta el siglo XX formados en las Bellas Artes. Este es la escultura El abuelo inmortal del escultor Ibarra García, que era el pope de la enseñanza del dibujo en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y estos es el toro que está a la entrada de decanato de Lorenzo Gigli, que fue el gran profesor de dibujo hasta 1956. Ahí está el dibujo de Pando, estudiante, alumno de Gigli. De modo que ahí tenemos la vertiente de las bellas artes. Otro de los epicentros del debate entre arte e industria fue Inglaterra, pero con un devenir, digamos, mucho más interesante. Después de la exposición de Londres de 1851, el príncipe Alberto con Henry Cole, que fue su mano derecha, y con profesores de dibujo fueron pasando del dibujo científico y del dibujo técnico al dibujo artista a tono con el prerrafaelismo. Ese que fue el epicentro de la pedagogía South Kensington, así se la conoce, deriva en lo que hoy es el Royal College of Arts, que sigue existiendo. De modo que ahí estamos dentro de los debates de esa época. De ese movimiento salió el movimiento de las Arts and Crafts con el conocido personaje John Ruskin, con el conocido William Morris, y es una vertiente que nos lleva de algún modo a algo del Art Nouveau. Pero también en Chequia, en la amistad con Olbrich, con Klimt, con Kolo-Moser, un profesor de dibujo, que acá lo tenemos mostrando, fue el maestro de Johannes Itten, de modo que también hubo una revolución pedagógica en toda esa zona en torno a la enseñanza del dibujo. Entonces ahí vienen los temas que nos fuimos planteando en la investigación. La primera, la cuestión del conocimiento. Platón, con el mito de la caverna, nos está diciendo que no todo lo que se ve, no todo es la realidad, y por el otro lado lo llevamos al dibujo. El maestro de Michelangelo con esta frase: el dibujo es la forma suprema de borrar tu ignorancia sobre un tema, establecer la sabiduría en su reemplazo. Dibujar es aprender, y me quedo con esas tres palabras: dibujar es aprender, porque eso le da un fundamento pedagógico al seguir enseñando a dibujar como forma de acceso al conocimiento. En todo el periodo previo a nuestra investigación hay una evolución en cuanto al conocimiento de los organismos sensoriales y de los efectos de esos organismos sensoriales, y ese es un campo también de desarrollo de nuestra investigación. Por el otro lado, uno de los auxiliares del dibujo, especialmente del dibujo técnico, ha sido la geometría y la matemática, que se van combinando y que dan un producto de secreto militar, como lo fue al principio la geometría descriptiva de Monge, que lo podía practicar pero no lo podía enseñar,
Y de Monge nosotros hemos aprendido muchas cosas y en la facultad se enseñó. Esta es la carpeta que está en la biblioteca de la facultad con las copias heliográficas de los apuntes que tomaban los estudiantes de Alberto Dodds. Eso llega hasta la formación de la generación, por ejemplo, Jorge Gazaneo, profesor titular de la cátedra en donde yo me formé, había sido ayudante de cátedra de Alberto Dodds, o sea que es hasta ayer nomás. Otro aspecto interesante, las metodologías de representación. Román Gubern pone acento de una forma muy interesante en que el contorno fue un invento humano. El contorno no existe en la naturaleza y desde las pinturas rupestres en adelante el contorno ha sido un auxiliar nuestro para dibujar. Pero ya Leonardo da Vinci con Sfumato había intentado evitar el contorno y los impresionistas terminan de dar la vuelta al contorno, de anularlo, y con eso nos llega vía Martín Malarro. Por el otro lado, los sistemas técnicos de representación, tan caros a la enseñanza del Politécnico, reconocen a dos personajes, a William Farish, un profesor de química, que como traía sus cajitas con herramientas para poder tomar un apunte sobre cómo armar y desarmar la cajita, inventó la perspectiva isonométrica y posteriormente, 1853, o sea, un siglo antes de que yo naciera nada más, se inventó la axonométrica. De modo que estos recursos que para nosotros son tan antiguos, en realidad son bastante recientes para la humanidad. Mucho más antigua es la mirada en perspectiva desarrollada por Brunelleschi, Masaccio, Alberti y demás, y explicada también por Durero y explicada por Daniel Barbaro, que ha sido una herramienta para el relevamiento y para el proyecto muy interesante. Pero todo eso se hace a través de materiales, papeles, ahí tenemos el papiro, el pergamino, el vitela, la familia Montgolfier, uno de los Montgolfier fue prisionero de los turcos, logró descubrir el secreto de la fabricación de papel y lo llevó a Francia, y ahí arranca la empresa Montgolfier, que de papel hizo los primeros globos aerostáticos, hasta que la heredera de la fábrica de papel fue una mujer que se casó con un señor de apellido Canson, y de ahí nos viene el papel Canson, cuyo logotipo tiene el globo aerostático. De modo que todas estas historias de las herramientas de dibujo y papeles hacen a lo interesante. Esta parte, la de la fotografía, le cedo la palabra acá a Alberto. Alberto. Pero me quedo acá. Bueno, sí. Bueno, yo estoy invitado a participar de esta investigación con este segundo recurso que se utilizó para, dentro de la arquitectura, digamos, muy estrechamente, ¿no es cierto?, como herramienta de múltiples maneras, que voy a tratar de sintetizarlas lo más rápido posible. Hablábamos recién de los lápices, ¿no es cierto?, y usando esa metáfora, no ya del obturador, que era un poco el título central asignado en esa investigación, la idea del lápiz también fue utilizada digamos, como una metáfora distinta, ¿no es cierto?, por el primer libro importante de la fotografía, por William Henry Fox Talbot, con el famoso título que él puso, El lápiz de la naturaleza. Es decir, podríamos usar esa metáfora, ¿no? Es decir, el lápiz que no utiliza la mano como herramienta, sino la luz del sol, algo que está dado por la naturaleza. Esa es la explicación que da de su título Talbot, ¿no? Ahí tenemos la portada del libro, y bueno, da una explicación de cómo llega esto. Talbot es un catedrático de Oxford, un teórico, y llega, según su relato, sin más allá de todas las experimentaciones, por vía teórica, ¿no?, definiendo exactamente lo que es la fotografía, ¿no? Y a partir de ahí ve la posibilidad de que se pueda agregar a la cámara y a la lente, que ya se utilizaba desde tiempos, en algún caso inmemorial, agregar el proceso químico, ¿no es cierto?, que iba a dar lugar a que la imagen se formara no ya con la mano, sino con un método mecánico como es la fotografía, ¿no? Dentro de ese librito, que yo traigo una edición moderna, él va editando entre el año 1844 y 1846 imágenes en capítulos, o sea, no lo hace en un solo tirón, y presenta una cantidad de situaciones que son realmente como una especie de compendio de lo que va a pasar en el futuro. O sea, su alto nivel teórico le permite a él vislumbrar hacia dónde va a dirigirse todo el siglo prácticamente la fotografía. Y otro tema importante para el tema que nos ocupa es que
estas 24 imágenes que él publica, 9 pertenecen a la arquitectura, o sea, ya vemos esa asociación profunda, describe los edificios con lujo de detalle, conoce el tema, y presento como ejemplo, digamos, 2 de esas, que son la primera de todas, el Queen College de Oxford, es decir, que está vinculada con su actividad en Oxford, y la abadía de Lacock, que es su propia casa, su propia casita de campo, ¿no? Es una persona rica, vamos a contrastarlo con una figura más, para ser rápido, que es la de Daguerre. No necesita trabajar para vivir, por lo que ustedes ven en las imágenes. Él se atribuye, Talbot se atribuye el descubrimiento, digamos, del proceso de la fotografía, pero le gana de mano, y eso lo dice en su libro, Daguerre en su publicación de 1839, pública del invento y su proceso que es algo distinto, digamos, es evidentemente posterior a las experiencias que cuenta Talbot en su libro propias. Pero por otra parte, si uno tomara la asociación de Niepce con Daguerre, vemos que realmente las experiencias, digamos, y los logros de las imágenes fotográficas son precedidas por esta asociación formada en 1829 entre un químico, ¿no es cierto?, que es Niepce, y Daguerre, que es una persona que ahí sí creo que tenemos un vínculo ya desde el vamos, que nos permite apuntalar esta hipótesis de la relación del dibujo, ¿no es cierto?, con la fotografía, que es un eximio dibujante de arquitectura primero, su primer oficio, que lo tiene a los 14 años, tiene que abandonar porque no tiene dinero, digamos, para seguir estudiando ni para acceder a la universidad, y bueno, se dedica a dibujar con un enorme realismo, inclusive es coinventor del diorama, que son fotos muy realistas en función de un espectáculo formado. A partir de ahí la difusión es velocísima, entonces pongo algunas fechas, vemos que ya en 1843 ya hay avisos en Buenos Aires, ¿no es cierto?, que se hacen daguerrotipos aquí, y bueno, los pasos, señalo algunos nomás. El primero, las excursiones daguerrianas, donde se asocian una serie de personas para dirigirse a todos los lugares del mundo a hacer relevamientos del patrimonio más importante de la arquitectura. Ustedes ven como imagen, digamos, el puente de Rialto. Otra manera que nos incumbe mucho a nosotros ha sido, por ejemplo, esa famosa excursión del Oriente, que viene a América el mismo año 39, zarpa de Francia, con las cámaras y con los escritos de Daguerre explicando su invento. Y, por ejemplo, cuando llega a Río de Janeiro, solamente un año después de la presentación de este invento, se fotografía ahí el Palacio Imperial, con personas, un poco en función de la poca exposición que tuvo esta imagen, de la gran exposición a la luz, ¿no es cierto?, poca exposición en tiempo, que permite que los objetos en movimiento, como son las personas o los carruajes, salgan fotografiados por primera vez. Y bueno, rápidamente pongo un primer daguerrotipo fechado fehacientemente en Argentina, en el año 1845, y salteando un poco todos los daguerrotipos, los 9 daguerrotipos de imágenes, digamos, exteriores de Buenos Aires, del registro de la ciudad de Buenos Aires, a lo que habría que agregar a otras rurales que descubrió alguna vez en la estancia los ingleses Abel Alexander. Finalmente sigo, como es tan universal ya la fotografía, no se puede rastrear, digamos, una investigación breve en todo el mundo, porque cada ciudad tiene su propia historia, sus pioneros, ¿no es cierto?, a lo largo del mundo. Entonces, bueno, continúo la investigación en Argentina con un eslabón de un fotógrafo importante como fue Nadar, que nos marca, por ejemplo, un uso en función del registro arquitectónico con esas famosas imágenes seriadas de la Torre Eiffel. En la Argentina nombró 4 pioneros, los antepasados de Abel Alexander, Adolfo Alexander y el hijo Adolfo también de nombre, que son abuelo y bisabuelo, y que tienen, no pongo ninguna imagen de ellos, porque voy a volverme a referir a las imágenes, en el anterior, sí, por favor. Bueno, cierro, son 2 imágenes más, nada más. Bueno, esos 4, digamos, bastarían para hacer una reseña de todo lo que se desarrolla en el sistema fotográfico, ahora sí, de negativo positivo, o sea, el daguerrotipo en la tercera década del siglo XIX pasa a un segundo plano. Y los otros importantes con imágenes, pero consigno finalmente una de Benito Panunzi, de la aduana de Taylor, que está seriada con 2 fotos que yo conservo en una colección,
y otras 2 de otro coleccionista, pero que son un panorama tomado desde la terraza de su estudio de Esteban Gonet. Alguna de Cristiano Junior, que me parece extraordinaria en su calidad, que es la parte de atrás de la estación del parque, y finalmente evoluciona un trabajo mío, ¿no es cierto?, sobre el primer punto de vista de la fotografía, que es la del fotógrafo, ¿no? Es decir, dónde se toma la foto, teniendo en cuenta que la fotografía, a diferencia del dibujo sintético que precede a este invento, permite una acción mucho más activa, digamos, del observador, y hacer miradas múltiples. La otra realmente es la dirección, el dibujante sintetiza lo que quiere explicar, y en cambio la foto a veces aparecen cosas que el que sacó la foto no tuvo la intención de hacerlo, ni siquiera, y otras que como Talbot ya lo había anticipado, hay que mirarlas con una lupa, porque nadie las ve ni siquiera a simple vista, ¿no? Adelante. Bueno, finalmente otro uso en una foto que traje, después si tenemos algún comentario la pueden ver, en este caso un dibujo arquitectónico de Gros de Paty, de un arquitecto que actuó entre nosotros, y finalmente una de Preliano Pueyrredón, de la Quinta de Olivos, que después también podemos abundar un poquito más en la historia. Adelante. Bueno, y finalmente un trabajo en curso que yo lo voy a incorporar a la próxima etapa, que está a caballo de los 2 siglos, y que es un trabajo que estoy haciendo para un historiador francés, que es hacer el mismo trabajo que hice en Revelando Buenos Aires para una serie de fotografías referidas a Debussy, una figura de un músico que él está estudiando, ¿no? Y con algunas fotos también muy representativas en 2 plazas, París y la costa de Normandía, en la costa del Canal de la Mancha. Bueno, listo. Dispongo de unos minutos mínimos. Bueno, a mí me toca la tercera parte, que es la incorporación de las nuevas herramientas en lo que ya se denomina la cultura digital. Me han invitado a participar, ya que desde el año 2002, tanto informal como formalmente, he estado investigando temas afines. En el área de grado se han hecho algunas exposiciones y charlas, y en el área de posgrado a través de papers y sobre todo la tesis de la carrera de especialización de Historia y Crítica y la tesis de la maestría, que en este momento podría decir que tiene la misma característica principal que la Sinfonía en Si menor de Schubert, o sea, está inconclusa. Mirando un poco la grilla, algunos elementos importantes del siglo XX, es bastante reconocible que hasta finales de la década del 50 las máquinas solamente hacían 3 tipos de procedimientos: los de estadística, los de cálculo y los de lógica. Nosotros queríamos trabajar con alguna hipótesis en esta última parte de la investigación, y nos parece bastante claro que desde fines de la década del 10 hasta desde fines de la década del 80 hasta principios de la década del 10 hay toda una generación que se va a caracterizar por una búsqueda continua de un modelo que se encuentra además en constante evolución y que va finalmente a alcanzar algo inédito en la historia de la profesión, que es un lenguaje común en todo lo que ya también se puede denominar el ecosistema productivo, donde el dibujo, al margen de poder incorporar estas nuevas herramientas, va a sufrir la transición de pensar con el lápiz a poder pensar, aprender a pensar con el mouse, incorporando además la complejidad de la cultura de las imágenes. En este momento elegimos 4 obras representativas de las diferentes maneras de pensar con los sistemas digitales: el aeropuerto de Kansai de Piano, el Guggenheim de Bilbao de Gehry, el edificio Alteca de Eisenman y la cabina de periodistas en el estadio de cricket de Future System. La siguiente. Dentro de las herramientas que tiene esta nueva generación, no nos vamos a quedar con la virtuosidad de las acrobacias formales, que son bastante reconocibles. Sin embargo, sí nos vamos a quedar con la exploración estética y una búsqueda de identidad para representar las ideas, y nos vamos a concentrar en todas las plataformas colectivas que se terminan consolidando a través de programas, el soft, que es algo también inédito en la historia de la profesión, que van a permitir configurar normas internacionales, determinadas pautas de trabajo, que por ejemplo van a permitir desarrollos autónomos y paralelos, transformando muchas manufacturas locales e incorporándolas a un mundo globalizado. Todo esto gracias a una dinámica del lenguaje que presenta un sistema gráfico informativo común. Para eso entonces, en el campo de las ideas, de la morfología, de la materia y de la producción,
vamos a ver una complejidad de trabajo, un ida y vuelta constante, que además va a tener un gran trabajo interdisciplinario que va a permitir, va a invitar una multiplicidad de actores y de propuestas. La siguiente. Vamos a salir entonces de estos primeros ejemplos de la búsqueda de cómo transformar estas formas en datos leíbles por una máquina a una búsqueda mucho más actual de los últimos años de cómo crear un lenguaje que pueda atravesar el mundo de los átomos con el mundo de los bits. Por eso es que el proyecto y el entorno se va a entender como una unidad informativa genética que va a permitir tecnologías que ya van a estar siendo explotadas por una nueva generación, una segunda generación, como es el ejemplo de la realidad aumentada. Siguiente. Hemos también seleccionado dentro de esta primera generación una cantidad de autores que van a permitir algunas discusiones y debates acerca de cómo utilizar estas nuevas herramientas. Siguiente. Como así también reconocer que a principios del siglo XXI ya hay cierta maduración y una comprensión del potencial que van a permitir nuevas formas de investigación en el mismo momento en que se logra empezar a establecer una mirada hacia atrás, una mirada de la historia, buscando muchos de estos referentes sobre el nuevo presente. De esto vamos a tener 3 líneas de trabajo, rápidamente para terminar. La primera es el trabajo de la geometría dentro de la realidad virtual, sobre todo en la industria del cine y la aeroespacial, incorporando y entendiendo la complejidad de otras ciencias como la física y la química. Por otro lado, y propio del conocimiento del siglo XX, el mundo de los diagramas y esa capacidad para transmitir gráficamente las ideas y la complejidad de las relaciones. Y por último, dentro de las relaciones que uno puede encontrar en la historia que nos llegan hasta el presente, una cadena que va desde la AEG de Behrens hasta la IBM de Watson, admirando Olivetti, el establecimiento de 1957 de un jefe de diseño principal, que es Elliot Noyce, discípulo de Gropius, quien lo une con Behrens, que a su vez nos permite la siguiente, llegar hasta personajes como Peano y una manera de trabajar y de representar que es continua a lo largo de distintas décadas de trabajo, no importa cuál sea la tecnología nueva que aplique, pero nos vamos a concentrar la siguiente con uno de los personajes principales de este mundo de IBM, sobre todo el asesor que más hizo por promover las imágenes, el diseño, la arquitectura por computadoras, que es Charles Sims, y vía Charles Sims a uno de sus referentes principales, que es György Kepes, húngaro, colaborador y luego compañero de Moholy-Nagy, quien es también húngaro, que conjuntamente parten hacia el exilio y hacen una primera parada en Inglaterra, donde juntos, y teniendo el trabajo de diseñadores gráficos para científicos ingleses, van a unir estos dos mundos, el de la psicología de la Gestalt, que ellos habían estado aplicando, y las imágenes que producían estos científicos ingleses, algo que luego Kepes va a trabajar durante muchísimas décadas en el MIT. Y la última de todas es como uno de los ejemplos de cómo se va transformando el dibujo en realidad en los últimos años, como la lectura de un graffiti típico y característico del barrio del Soho en Nueva York se transforma en un trabajo de forjados en 3D para determinar el cerco de este edificio de viviendas. Listo. Bien, la última diapositiva trata de atajar lo que viene, es decir, qué conclusiones a mitad de camino en nuestra investigación podemos sacar, que esto se ramifica necesariamente por nuevas rutas de investigación, ahí hay 4, y que hay que precisar nuevas hipótesis para seguir adelante. La actualidad del consejo de Bertoldo, su maestro a Michelangelo, dibujar es aprender, la actualidad del dibujo como herramienta de conocimiento, especialmente el papel del dibujo en la formación del arquitecto y diseñador en este siglo XXI, y en qué medida desde la historia de la arquitectura podemos dar un aporte sobre este tema puntual a la confección de un nuevo plan de estudios para la carrera de arquitectura, tema de debate en el 2018. ¿Qué papel tiene que tener? Con esto, bueno, ya si nos extralimitamos un poco es porque desbordamos de material y ya nos estaban diciendo que lo que mandamos solo tenía textos. Bueno, las imágenes existen. Nada más que eso teníamos preparado para el inicio, Rodolfo. Muy bien. Bueno, buenos días. Muy agradecido a la facultad por la invitación, a los arquitectos, al arquitecto Rendaris. Obviamente mi abordaje en este tema es fotográfico, no arquitectónico.
Y la exposición del arquitecto Alberto Alfaro me ha parecido excelente. Es un resumen rápido de lo que significó este ensamble entre esta nueva herramienta de la humanidad, como fueron las cámaras en los registros arquitectónicos. El tema, por supuesto, da para un largo debate. La visión que se tenía antes del fenómeno fotográfico era, por supuesto, subjetiva, tenía que ver con los dibujos, con los grabados, con los abordajes a través de la mano, aunque ya había algunos elementos como la cámara oscura, la cámara lúcida, pero la fotografía retiene estas imágenes y las fija para siempre, y esto revoluciona la humanidad. A partir de este momento, la arquitectura comienza a ser plasmada en fotografías. Como dijo el arquitecto Alfaro, los primeros registros de Daguerre, o por empezar, los primeros registros de Niepce, ya son de su casa solariega. Daguerre, que no tenía la formación científica de Niepce, registra los bulevares de París, y fíjense que tiene el cuidado de hacer tomas aéreas para la perspectiva de estos bulevares. Y si dibujar es aprender, fotografiar, diría yo, es descubrir. Fotografiar es descubrir. Porque hemos visto que los larguísimos tiempos de exposición en la primera etapa del daguerrotipo, obviamente lo que sucedía es que las ciudades, por ejemplo, que fue uno de los primeros objetivos de los daguerrotipistas, el registro de ciudades, aparecían desiertas, sin personas, sin vehículos, porque los tiempos de exposición eran demasiado largos hacia la fecha. Sin embargo, aquel ilustrador con su cliente quedaron plasmados por el tiempo que estuvieron quietos mientras se iba plasmando en esta plancha de cobre bañada de plata que es el daguerrotipo. Y bueno, Argentina no está lejos, obviamente, si bien está lejos con respecto a Europa, que fue el centro de este descubrimiento, como bien dijo el arquitecto, nosotros tenemos la visita ya de una expedición francesa que parte del puerto de Nantes en septiembre de 1839, muy poco tiempo no del descubrimiento, sino de la liberación de este invento, que fue el 19 de agosto de 1839 en el Instituto de Francia, frente a las Academias de Ciencias y de Bellas Artes, y el capellán de la expedición también era un documentalista fotográfico, porque fue a tomar lecciones con el mismo Daguerre y embarcó en esta expedición romántica que Mariquita Sánchez de Thompson habla como de esos niños atronados, que es una historia muy simpática, porque esta gente, estas familias tenían el problema de hijos adolescentes muy rebeldes, y decidieron ponerlos a todos en un buque y armar una escuela naval flotante para dar la vuelta al mundo. El abate Conte, que era el responsable de la cámara, ya documenta distintos aspectos del viaje, entre ellos Río de Janeiro, y lamentablemente la cámara no pudo llegar a Buenos Aires por el bloqueo francés al puerto de Buenos Aires y en los ríos interiores, pero sí toma daguerrotipos de la ciudad de Montevideo, que lamentablemente se han perdido. Las noticias sobre el daguerrotipo llegaron muy temprano en Buenos Aires, haciéndose eco de las noticias que aparecían en los diarios de París, y el primer daguerrotipista que ofrece sus servicios y que realmente toma daguerrotipos es John Elliot en 1843, y ya se habla en estos anuncios de que este nuevo proceso, esta cámara, podía también no solamente tomar vistas y retratos, sino copias de planos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y a partir de ahí se inicia toda la saga fotográfica, primero en la etapa del daguerrotipo, que dura nada más que dos décadas, y luego por el sistema negativo-positivo. Y la fotografía argentina y su relación con la arquitectura es una historia que yo creo que todavía
hay que escribir, está sin escribir, y es sumamente rica. Yo hablando con Alberto le he contado algunos casos que son muy interesantes. Por ejemplo, mi tatarabuelo toma a pedido del gobierno de la provincia de Mendoza, la ciudad de Mendoza, con vistas para participar de una futura exposición, en la ciudad destruida por el terremoto del 20 de marzo de 1861, y de aquella ciudad que tuvo una existencia de 300 años y 21 días, no se conocen estas fotografías, han desaparecido, aunque Alexander las ofrecía en venta en Buenos Aires, y de aparecer encontraríamos una ciudad que no conocemos, que existió durante 300 años. Hay algunos registros de viajeros, como Goering, por ejemplo, pero imágenes fotográficas de la ciudad de Mendoza han desaparecido. Las fotos de Alexander no han aparecido hasta el día de hoy, y de aparecerlas veríamos una ciudad que ya no existe, a diferencia de todas las otras capitales de provincia que sí tenemos fotografías a partir de la década de 1850-60. Y otro ejemplo emblemático de este tema son las fotografías del nacimiento de una ciudad, que es nada menos que los registros que tomó el argentino de origen inglés Tomás Bradley a partir de 1882, a pedido del gobernador Rafael Rocha, que le pide que registre la ciudad desde la piedra fundamental hasta la ciudad funcionando con sus tranvías, por ejemplo. Bradley registra esto con cámaras de gran formato por el sistema negativo-positivo, con los negativos al colodión húmedo, que era realmente una epopeya técnica, porque había que emulsionar las placas antes de colocarlas en la cámara, y luego había que salir corriendo para poder revelar estos negativos, que si se secaban rápidamente se craquelaban, y hacer después las copias en papel aluminado. Este es un hito absolutamente internacional. O sea, es la primera ciudad del mundo que se fotografía desde su nacimiento. Años después va a pasar lo mismo con la nueva capital del estado de Minas Gerais, la ciudad de Belo Horizonte. Pero nosotros tenemos este pionerismo, y estos álbumes se encuentran, los tenemos en la fototeca de la Biblioteca Nacional, y en otros repositorios como el Museo de Rocha de La Plata. Y bueno, tenemos muchas historias y todas muy interesantes. No se olviden que muchos de los fotógrafos pioneros fueron masones, y la masonería proviene obviamente de la arquitectura, de su origen más remoto. Esos símbolos son elementos de herramientas de construcción. Ellos tenían también un sentido de la perspectiva, y muchos de estos fotógrafos fueron masones y aplicaron estos conocimientos sobre arquitectura. Tenemos un arquitecto fantástico que pasó a la historia no como arquitecto sino como fotógrafo, que fue Benito Panunzi, arquitecto de la iglesia de Flores, pero que tomó una de las primeras vistas de la ciudad de Buenos Aires después de Gonet en 1867, y hace un registro de la ciudad sumamente valioso, con fotografías inclusive de tipo panorámica. Nosotros en nuestra fototeca se llama Benito Panunzi, en homenaje a este arquitecto y fotógrafo italiano, y después el revelamiento de Cristiano Junior en esos dos álbumes magníficos en 1875, que enfoca su cámara sobre los grandes adelantos edilicios de la ciudad. La fotografía ha plasmado todo esto y lo ha retenido para siempre, y hoy, con las nuevas herramientas de la digitalización, estas antiguas fotografías se están reviviendo, porque hoy se escanea una imagen y se proyecta a cualquier lugar del mundo en segundos, y esto hace que las imágenes fotográficas antiguas estén circulando permanentemente, cosa que antes era muy complicado porque era un trabajo de laboratorio y de copias analógicas. Así que bueno, además estoy muy feliz de que se hable de la fotografía argentina en un ámbito académico como es en la Facultad de Arquitectura, porque nosotros iniciamos los estudios de la historia de la fotografía argentina, obviamente de una manera empírica, no somos académicos, y hemos avanzado sobre este tema que estaba prácticamente olvidado en la historia argentina en general. O sea, las imágenes fotográficas se usaban como meras ilustraciones, y nada se sabía sobre los autores
y lo que habían hecho desde el punto de vista técnico o estético, estas imágenes que ya son históricas. Hemos fundado un centro de investigaciones en 1985 y los congresos a partir del año 92. Hoy tenemos una cantidad enorme de trabajos sobre la historia de la fotografía, autores como Juan Gómez, como Miguel Ángel Cuarterolo, como Luis Príamo. La Fundación Antorchas ha sido un apoyo inmenso y bueno, muy grato entrar a la facultad y ver una muestra fotográfica en esta fotogalería que está aquí al lado y decir que del trabajo que han presentado me ha parecido excelente y ojalá que que se publique y que se pueda divulgar. Eso es más o menos lo que puedo decirles, y que hay todavía un enorme campo de investigación sobre fotografía y arquitectura. Mi bisabuelo se dedicó específicamente a la fotografía arquitectónica, Adolfo Jerónimo Ramón, que nació en Mendoza, se dedicó a la fotografía arquitectónica. Mi padre me comentó que de chico lo ayudaba a llevar los elementos fotográficos y hasta las escaleras para tomar fotografías, y en su estudio en la Argentina, en la avenida Córdoba, en la azotea, se dedicó durante muchos años a copiar planos de arquitectos, aquellos planos heliográficos o planos en cianotipo, como son las sales de hierro, aquellos planos azules tan conocidos. Y tenemos muchísimos fotógrafos volcados a la arquitectura o arquitectos volcados a la fotografía. Creo que hay que seguir profundizando este tema, que es muy rico y que va a dar nuevos capítulos y muy interesantes a la historia de la fotografía argentina. Bueno, ante todo agradecerles, Gustavo, Martín y Alberto, la invitación a ser comentarista del trabajo. Les confieso que al principio medio como que no me sentía del todo segura y se verificó, digamos, la inseguridad cuando empecé a leer el texto, porque bueno, es un tema que yo no manejo, pero después hablándolo con Gustavo me convenció de que hay algún aspecto del tema que, digamos, que se vincula con mis intereses y con las temáticas que yo trabajo. A mí me parece que es un trabajo muy interesante, de una enorme recopilación bibliográfica, que eso siempre se agradece. Eso facilita un montón de lectura, sobre todo para las personas que están iniciando una trayectoria de investigación. Ordena en coordenadas espaciotemporales las producciones, y me parece que es un trabajo sanamente pretencioso, porque en realidad se está situando en un universo inmenso. La imagen de una persona que está disparando flechas hacia todos lados, que es la que puso Gustavo en el texto, me parece la imagen más acertada. Es un texto que dispara hacia un montón de lugares distintos, trabaja temas que han sido poco trabajados o han sido trabajados desde otros lugares. Yo no quisiera detenerme en la cuestión del dibujo en arquitectura, porque sé que hay especialistas en ese tema y no es un tema que a mí, digamos, con el que yo sienta que pueda llegar a aportar. Sí, me gustaría detenerme un poco en el papel, digamos, en las formas en las que ha sido leída la imagen, que es un poco, digamos, aquello que se acerca más hacia mi área de trabajo. En principio yo creo que pensar, digamos, el dibujo como un vehículo, como una forma de conocimiento, es un punto acertadísimo del trabajo. Pero también me parece que ese punto, que es una intuición muy fuerte, que se corrobora, por ejemplo, en historia social del conocimiento, digamos, historia social de la ciencia, es un punto clave, digamos. A veces hay como intuiciones muy interesantes en el texto que se enuncian y se sigue de largo, justamente por el carácter general que tiene el texto. Por ejemplo, todo el debate entre, digamos, escuelas, digamos, orientadas al arte y escuelas orientadas a la industria es un capítulo enorme que también ha modelado las formas de producción de ese dibujo. Si yo tuviera que digamos, sugerir algo o proponer, digamos, una ampliación, digamos, en vistas al tema, yo creo que yo lo haría así. Dejaría de lado un poco las trayectorias biográficas y los hallazgos de individuos para tener una mirada más social
y más técnica de la técnica, es decir, una mirada más sociotécnica de la técnica, porque hay intuiciones sociotécnicas en el texto, fuertemente. O sea, la idea de que, digamos, el conocimiento es una producción social parece una frase de perogrullo, pero es una producción social. Entonces es un poco injusto, digamos, enfatizar, subrayar las trayectorias de figuras que son luminosas, o sea, nos permiten situarnos en coordenadas espaciotemporales, pero no ve los procesos que existen por atrás en esa producción de conocimiento. Y a mí me parece, por ejemplo, que cuestiones que bien señalaba Martín, digamos, cómo se pega un salto cualitativo, digamos, entre las formas del cálculo de la imagen digital, los inicios de la imagen digital, hacia las formas actuales en las cuales la imagen es performativa de la realidad. Básicamente es esto, lo que estamos asistiendo es a imágenes que performan, digamos, nuestras formas de acceder a lo real. Digamos, ahí me parece que sería interesante incorporar tanto estudios, que lo hemos hablado varias veces, Horacio, ¿no? Los estudios sociales de la tecnología, en particular los trabajos de Michel Calón, que tiene una hipótesis muy interesante. Dice, los grandes saltos en la producción de tecnología pues, en general han sido vistos como iluminaciones de grandes figuras, pero muchas veces suceden porque se cambia el marco tecnológico de referencia. Entonces se pasa, digamos, de un marco tecnológico, por ejemplo, químico, para el caso de la baquelita, al marco tecnológico de la ingeniería. Y al operar un nuevo marco tecnológico, un nuevo saber, con otras lógicas, se resuelven problemas que quizá de la otra manera no se podían terminar de resolver. Esta convergencia de saberes que está constantemente en el texto, me parece que podría llegar a desentrañar sobre todo, digamos, las zonas de productividad de estas imágenes. Me parece que esto es un punto clave. Otro punto clave es el que señaló Martín, para ubicar bien los nombres. Martín, en el sentido de, por ejemplo, y justamente el desarme, digamos, la dilución, la desaparición del concepto de autoría. La desaparición del concepto de autoría es, digamos, son redes o son producciones colectivas, digamos, las que están produciendo este tipo de desarrollos. Y estas comunidades, digamos, se produce una sinergia que uno difícilmente se lo puede atribuir a una persona o a un artefacto o a una pieza o a un dispositivo. Entonces me parece que en ese sentido, tener una mirada más social en el sentido de pensar, digamos, lo social actuando como plataforma para la emergencia de estos fenómenos, me parece que el texto le ubicaría también en la densidad y la importancia del tema que se está trabajando. Y otro punto muy interesante me parece que tiene que ver con, digamos, el dibujo como, no sé si llamarlo artefacto pedagógico, que está enunciado, pero me parece que es un capítulo gigantesco en la enseñanza digamos, de la arquitectura. Hasta donde yo sé, hay mucho de este tipo de trabajos en educación respecto del manual infantil, o sea, del libro, ¿no? El libro como un artefacto que ha cambiado las formas de producción, de enseñanza, digamos, en la escuela. Entonces es muy interesante, pues ya las escuelas dejaban de ser los lugares, las instituciones donde, digamos, la enseñanza está depositada en la figura de los maestros, de los directores o de los estudiantes, y se empezó a ampliar la idea, digamos, de lo que implica enseñar y aprender a un universo de objetos y de prácticas no considerados en las figuras, en una mirada más idealista, digamos, de la escuela. Y ahí aparece el libro como un artefacto pedagógico didáctico. Yo creo que en este sentido se podría, a lo mejor estoy muy equivocada, pero se podría llegar a hacer un paralelismo en relación al dibujo y detenerse sobre todo en el tipo de operaciones metafóricas y de interpretación que el dibujo produjo, digamos, a lo largo de las transformaciones en la enseñanza y la arquitectura. Porque el texto está todo el tiempo, no lo dice, pero lo está diciendo, que el dibujo es un mecanismo interpretativo. O sea, está diciendo eso. Parece que es un mecanismo interpretativo de una persona, pero en realidad es un mecanismo interpretativo que interpela además desde una época. Por eso los títulos, ¿no? El romanticismo, el positivismo, qué trajeron cada uno, el naturalismo, qué trajeron cada una de estas corrientes de pensamiento. Y trajeron otras formas de interpretar la realidad, y por lo tanto esta forma de interpretar la realidad también tienen
artefactos muy poderosos, me parece el dibujo es uno de esos. Entonces me parece que el texto, digamos, ganaría, pero además me parece muy interesante porque como buen trabajo de crítica es un work in progress, o sea, está en pleno elaboración, se han disparado un montón de lados, esa imagen de las flechas me pareció muy buena, porque uno se toma un tema, se vuelve, se toca otro tema, se vuelve, se toca otro tema, y todos los temas son interesantes. Y bueno, y entonces en relación a esta idea de la, digamos, del mecanismo interpretativo de la imagen, sí hay trabajos, sobre todo en términos de media, de gráfico, más del lado desde la gráfica, de las, digamos, los nuevos dispositivos de los que se llaman transmedia ahora, que tiene que ver con el hecho de pensar a la interfase como un mecanismo metafórico. Entonces es la interpretación de un lenguaje por otro, digamos, ¿no? Cómo se traduce, cómo se interpreta, digamos, las características de algo enunciado en un lenguaje en otro lenguaje. Y ahí está, por supuesto, la discusión de fondo, si se trata de mecanismos de representación, de constitución, si son mecanismos performativos. Y bueno, ahí se habla de todo un capítulo inmenso, pero como a ustedes les gustan las tareas gigantes, quedan a cuenta del equipo. Pero bueno, eso es fundamentalmente lo que yo tenía para decir, y agradezco porque aprendí un montón, me pareció muy interesante. Yo cuando terminé de leer el trabajo me pregunté lo que se preguntaba a todo el mundo, ¿no? Porque un texto que habla de imágenes no tiene imágenes, ¿no? Y por supuesto, con la presentación de los tres se aclaran varios puntos que para mi gusto quedaban un poco más oscuros en el texto. De todas maneras, yo pensaba cuando lo terminé de leer que era un trabajo muy erudito. Y contrario a lo que puede parecer, no es un halago la palabra erudito. Una vez me lo dijo Enrique Tandeter como crítica a mí, hace muchos años. Me dice: tu trabajo es muy erudito y eso es un perjuicio, no es un beneficio. Porque a veces Tandeter como historiador me decía: los historiadores tenemos que manejar las fuentes y no las fuentes nos tienen que manejar a nosotros. Y a veces la erudición, trabajar con muchísimos datos, muchísimas fuentes, corre el riesgo de abrir demasiado el abanico, ¿no? En este sentido yo me preguntaba, después de terminar de leer el trabajo, ¿cuál es el verdadero objeto de estudio? ¿Qué es lo que están trabajando ustedes? O sea, y volví, ahora gracias a la tecnología digital, volví a leer las preguntas que ustedes se hicieron para motorizar el trabajo, y ahí pareciera que están como trabajando con tres categorías diferentes, y muy diferentes. El trabajo de Gustavo pareciera que está trabajando en una dimensión genealógica del aspecto. El trabajo de Alberto es más filológico, en el sentido de lo que se sabe de la filología con respecto al desarrollo y evolución de un lenguaje, ¿no? En términos históricos. Y el trabajo de Martín es como instrumental. Y esto no es solamente una mirada sobre los tres aspectos, sino que las fuentes con las que trabajan cada uno da cuenta, y ahora con el discurso de la presentación creo que confirmo mi sospecha, da cuenta de tres categorías diferentes. Entonces mi comentario, en conclusión, apunta a eso, ¿no? El desafío es ahora que uno tiene todo el mazo de cartas desplegado sobre la mesa, con mucha información, con mucha investigación, con mucho trabajo, con muchos autores, con una gran cantidad de fuentes, es encontrar la síntesis necesaria para que el relato histórico se restablezca, ¿no? Entre las tres lógicas. Y yo me preguntaba, para terminar con algún tipo de pista, no estoy seguro, pero porque uno, cuando estos trabajos de crítica, siempre uno dice lo que le parecería a uno y no, eso ya creo que terminó la etapa del seminario de crítica que uno dice, habría que hacer esto o le falta esto, ¿no? Yo creo que esa etapa ya la superamos, porque los autores tienen intereses que no coinciden, y eso es una obviedad, pero durante mucho tiempo
la crítica anduvo siempre transitando por esos caminos. Y yo me preguntaba si volver al tema de las representaciones, ¿no? Esa lógica, Martín un poco lo dice al final, ¿no? Por los autores que citás en realidad. Esa relación biunívoca entre la arquitectura como hecho y su representación, ¿no? Pareciera que hay como un círculo virtuoso entre ambas situaciones que da o aclararía o iluminaría algo revisando la historia de esos instrumentos que la han representado, en qué medida esos instrumentos la han condicionado, la han determinado, han generado nuevas formas. Por eso digo, esto lo dice Gehry, dice el Guggenheim de Bilbao, yo no le creo a Gehry, le aclaro, pero dice el Guggenheim de Bilbao es un hijo del sistema de proyectación digital, por ejemplo, ¿no? Lo dijo en Clarín. Yo le mandé una carta a Berto diciéndole que me pareció un disparate eso, pero bueno, nunca la publicaron la carta. De todas maneras, hay una tensión entre la arquitectura, el diseño, la praxis y sus modos históricos de ser representado. Me parece que por ahí, sospecho yo, no sé, que hay una pista de unificar un relato que aparece como tres relatos separados. Lo primero que quería decir es, y esto lo digo más casi como consejero del Consejo Directivo de la Facultad que en otro rol, y es, este trabajo sería muy interesante que se enfoque en los próximos tiempos más inmediatos en el problema del plan de estudio de arquitectura. Es decir, creo que hay una productividad y además no tenemos mucho para elegir en la facultad, en el sentido de decir, trabajen ustedes, ¿no? Hay algunos que pueden trabajar en esto, lo que ustedes están haciendo tendría una productividad muy grande, enorme, y yo recomendaría, si pudiera elegir, por ejemplo, si yo financiara la investigación, le diría, muchachos, tiren todo y ocúpense de este tema este año, porque estamos con ese asunto, y es fundamental, ¿eh? La segunda cuestión que quería decir es que en ese mismo contexto, la frase, casi diría ahí, más significativa de todas es esa de dibujar es aprender, y yo me gustaría ponerle un signo de interrogación. Yo no estoy muy seguro de que eso sea así, y en caso de que sea así, viene a continuación la segunda pregunta, ¿aprender qué? Porque yo podría decir, hay una cosa segura y es que dibujando se aprende a dibujar, por ejemplo, eso es casi seguro, pero no sé si se aprende más que a dibujar, porque la idea de conocimiento en sí misma es demasiado general. Por ejemplo, ¿se aprende en cuestiones de carácter conceptual dibujando? Yo no sé, me parece más bien que no. Por ejemplo, uno no aprende, por ejemplo, el teorema de Tales dibujando triángulos. Digo, no es así. Entonces digo, hay que precisar más eso, porque eso es lo que puede contribuir a entender mejor la cuestión de la productividad de esto en función de la cuestión no del plan de estudio, porque el plan de estudio también es una forma un poco reductiva de examinar cómo estamos, digamos, dando el proceso de aprendizaje y enseñanza de la arquitectura. La otra cosa que quería decir es, me parece, y en esto me puedo equivocar yo por una limitación de perspectiva, tampoco sabemos cómo se está dibujando en las instancias reales de aprendizaje de los talleres de proyecto. No lo sabemos bien. Tenemos ideas difusas que van y vienen, comentarios de pasillo, muchas fotos, pero no sabemos bien qué está pasando ahí, entre otras cosas, porque las propias cátedras de proyecto no se hacen cargo de explicar qué están haciendo, ni de qué resultados se está teniendo eso. Entonces, digamos, tenemos todas ideas muy vagas, a veces teñidas por trifulcas internas, como ya sabemos, pero tampoco sabemos si se está dibujando de verdad, y en tal caso, ¿con qué sentido se está dibujando? Entonces, digo, tenemos muchos problemas ahí, ¿sí? Problemas de carácter conceptual, por ejemplo, ¿qué es lo que se aprende dibujando? Y problemas de carácter fáctico, no sabemos bien qué se está haciendo con eso. Entonces, todo eso me lleva a mí a decirle, muchachos, toda esa energía y capacidad que evidentemente se nota en el trabajo que presentan, yo hoy la enfocaría en este problema que estamos teniendo en la facultad. Lo primero, les diría que nos han tratado con una dulzura extraordinaria. Yo pensé que teníamos que venir con armadura
Y Después de los flechazos. Sí puedo complementar con algunos pequeños comentarios. La erudición, la cantidad de datos, la compilación, la bibliografía, todo eso. Entiendo perfectamente a dónde apuntan. También recuerdo que no solo Karl Popper ha dicho que las generalizaciones sin un dato testigo son simplemente opiniones dogmáticas y que los datos tienen que estar, de modo que como método desde hace mucho tiempo utilizo un método muy pedestre pero que sigue siendo útil para los historiadores, que son las cronologías, el registrar los datos, tratar de verificar las cosas, tratar de verificar que el que hizo algo no haya muerto 5 años antes de que eso se haya hecho, es decir, todo ese tipo de cosas que son muy de actualidad. Entonces el dato, el ordenarlo, el certificarlo, chequearlo, está. Eso normalmente antes, por una cuestión operativa, quedaba en las fichas de los investigadores, se morían los investigadores, las familias tiraban a un container todas las fichas, como si eso no fuera la matriz, lo base, y creo que los datos hoy en día es fácil clonarlos, difundirlos, y a otros investigadores le pueden servir porque con los mismos datos pueden armar un relato completamente distinto con otras miradas, de modo que el dar los datos, es decir, ¿de dónde los saqué? Los saqué de aquí, se puede verificar. Por el otro lado, creo que hay muchas investigaciones posibles de todo esto y hay algunas en curso. Yo cada tanto me mantengo en contacto vía mail con una investigadora joven de La Plata que es discípula de Fernando Aliata, que está trabajando sobre dibujos de los arquitectos. Parte de ellos están en la biblioteca de nuestra facultad y vamos a ver qué produce. Pero Magali Franchino, bueno, hace un buen trabajo, muy metódico, muy interesante. En cuanto a las categorías generales, romanticismo, positivismo, acá puedo contar algo anecdótico. Y eso anecdótico es que hubo un libro publicado en 1968 que se llamó La arquitectura del liberalismo en la Argentina. Digo se llamó porque nunca fue reeditado, ni nadie... Puede ser que ahora exista el capital disponible como para reeditarlo, pero en esa época se hacían películas de las fotografías y era el libro más caro de la historia porque eran todas fotos. Y lo hacían Federico Ortiz, Ramón Gutiérrez, un grupo de personas, y le pusieron ese título que lo hizo muy famoso. Yo lo compré antes de entrar en la Facultad de Arquitectura y cometí el error de prestarlo, de modo que ya no lo tengo. Pero ese libro hizo su camino y yo conocí gente mayor, señoras encantadas porque eran conservadoras y decían, por fin sale un libro sobre la arquitectura liberal, y en realidad Ramón Gutiérrez lo que quería era darle un palo a esa arquitectura y la asociaba con una ideología política que él no compartía, o sea que la gente miraba las figuritas y no lo leía. Pero si uno salía de la Argentina y preguntaba ¿cuál es la arquitectura liberal de Uruguay?, esa categoría no existe, no es universal, fue el invento de un título de un libro. De modo que yo metódicamente frente a eso y los comentarios de Federico Ortiz de cómo había salido el título, me dediqué a tomar historias de la medicina, historias del arte, historias de todo, y tratar de cruzar los datos y ver qué categorías podían ser universales y homogéneas para que la gente entendiera, porque la arquitectura del liberalismo no tiene ni una teoría, ni un periodo, ni nada, no existe. Entonces, y lo mismo la palabra arquitectura italianizante, en Italia hay románico, hay gótico, hay renacimiento, eso no existe, eso lo inventó José María Peña en una noche de inspiración, y desde entonces quedó, pero no existe. Entonces trato en lo posible de utilizar categorías universales que permitan entender y situar las cosas, y me resultó un método de investigación bastante agradable, porque cuando uno empieza a ubicar cosas que nadie relaciona ni con la pintura romántica ni con la literatura romántica y decir, bueno, es una técnica romántica, empieza a encontrar esas otras vinculaciones que pasan por la historia cultural que trascienden a cada una de las especialidades. En cuanto a los datos y las fichas, yo recuerdo
un caso que a mí me resultó muy penoso. Se jubilaba un gran profesor de la facultad, digo gran profesor porque en ese momento era considerado así, y era un profesor muy querido, y tuve en mis manos la propuesta de que se lo nombrara profesor consulto. Y había enseñado durante un montón de años a un montón de alumnos que en general le guardaban respeto, y cuando yo vi el currículum no tenía, creo que tenía un artículo publicado en un boletín parroquial. De modo que todo lo que ese profesor sabía, cuando se murió, se lo llevó a la tumba y no lo dejó. O sea que bien o mal, yo diría, hay que escribir, hay que publicar, hay que comunicar y todo eso, porque uno no tiene derecho, no tiene socialmente derecho de llevarse a la tumba todo lo que sabe, y debe por lo menos dejarlo, aunque sea en un paquete o en una caja, para que otros puedan tomarlo y seguir adelante. Eso sí, cuando uno escribe y cuando uno se pasa de rosca con la escritura, sucede cosas como por ejemplo con este texto, que cuando se lo enviamos a Verónica y a Abel, uno siente que está cometiendo un acto de sadismo en esta época de acoso, digamos, porque les manda algo que los obliga a leer, digamos. Es cierto, digamos, en la brevedad, la concisión, todo eso, pero hay algo que apuntó Horacio Caride con respecto al relato. El relato, podríamos decir, desde Homero en adelante, el relato es una necesidad, y una necesidad social, una construcción cultural y demás. Pero cuando el relato no está fundado en datos y datos verificados, es endeble. Ahora, sobre unos mismos datos se pueden construir muchos relatos, y yo sé que es una cuenta pendiente, pero lo estamos mostrando a mitad de camino. Primero porque me interesa mucho escuchar lo que dicen no solo Abel y Verónica, sino también lo que dice Horacio, lo que dice Mario, es decir, cómo nos devuelven flechas en este sentido, sino que además es una forma de compartirlo antes de que esté terminado, porque uno nunca lo termina, y ese creo que es un vicio de los intelectuales, el estar siempre investigando y siempre revolviendo, y nunca encuentra el punto final de cocción como para mostrar el producto. Yo creo que por la experiencia que tengo en mi vida saco en conclusión de que hay que compartir las cosas, de que hay que dar acceso a las fuentes. Total, uno lleva puesta la capacidad de investigar, pero el ser avaro con respecto a los datos, el no contar que salió un libro, que uno descubrió una cosa, me parece una de las peores formas de egoísmo que hay entre los intelectuales. De modo que uno no siempre tiene la oportunidad de tener tanta gente capacitada escuchando, y parece que eso llena la vanidad, pero en realidad es una oportunidad que tenemos de intercambiarnos figuritas y de poder compartir. Más en esta época donde uno toma la lista de libros que tenía la biblioteca de San Martín y los googlea y los encuentra y los descarga en PDF en la versión original que pudo haber estado en la edición que tenía San Martín. Es decir, hoy en día es un mundo mucho más cooperativo que competitivo en toda la materia intelectual. Yo creo que eso va a producir una germinación muy interesante. Así que está bien, Mario. Yo tendré que cerrar entonces con Alberto y con Martín esta investigación y dedicarnos al plan de estudio, pero me parece que hemos llegado al punto crucial, digamos, de que hay mucho para discutir, empezando por la frase de Bertoldo, es decir, hasta qué punto eso que hemos aprendido casi como algo sacrosanto del dibujo a mano alzada y todo eso, tiene verdad, ¿qué tiene de verdadero todo eso y qué tiene de perdurable en la época en que estamos viviendo? ¿Qué es lo que hay que preservar y qué es lo que hay que dejar en el pasado, como quedaron también el pergamino y el papiro, ¿no? Ambos de naturaleza, digamos, orgánica, uno vegetal, el papiro, y el otro animal, digamos, el pergamino, y bueno, y tenemos que situarnos en el momento que estamos viviendo ante chicos muy jóvenes que entran en la universidad y no tienen por qué vivir 50 o 200 años atrás. Esas supervivencias forzadas de cosas
que queremos pero que ya han perdido sentido, creo que son una de las cosas que tenemos que tratar de remover, pero no es una cosa de una imaginación individual, sino que creo que esto debe surgir de una interacción muy rica entre las distintas personas que tienen cercanía a los temas en cuestión, ¿no? Muchas gracias.